Shalom, shalom, buen día, buen día. Estamos en el primer día posterior a la fiesta de Sukkot. Hasta ayer al atardecer corrieron los 7 días de la fiesta de Sukkot, y en este día, que sería el octavo de la cuenta, no es Sukkot, pero es el primer día de los dos que se celebra el cierre. Hoy tenemos una festividad que está anotada en las escrituras que se llama Shemini Atzeret. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 36, dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Dios. El octavo día, hoy, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Dios. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Solo esto se dice de este día, que es el día octavo, posterior a los 7 de Sukkot. Sukkot concluyó y ya hoy no es un día cualquiera, es un día muy especial. Shemini Atzeret es la traducción en hebreo de Shemini es octavo y Atzeret es parar, detener. Para graficarlo, es como la invitación de un rey que le hizo a sus hijos para que pasaran tiempo con él. Y cuando llega el momento de partir, él les dice: quédense un ratito más conmigo, quédense otro tiempo. Este octavo día es el tiempo bueno y agradable del Señor. Es el tiempo final, es el tiempo del reposo final. En este día quiero destacar una particularidad. En los 7 días anteriores de Sukkot, uno era el anfitrión de la Sukkah y tenía invitados según las costumbres de los sabios de Torá. Decían que cada día llegaba un hombre de renombre. En los primeros días llegaron Abraham, Isaac y Jacob, después llegaron Moisés y Aarón. Después llegó José, el emperador de Egipto, y en el 7º día, ayer, se recibía al rey David. Esa era la forma, y cada día se acumulaba la energía de ellos y nosotros nos íbamos potenciando más, enriqueciendo, elevando conocimiento. Pero nosotros hacíamos la invitación. En este octavo día la cosa cambia. En este octavo día hay una voz muy fuerte. Una voz muy fuerte que yo la quiero recordar. Fue la predicación o las palabras de Yeshua en el día grande de la fiesta. Así lo llama la escritura, los escritos del Evangelio de Juan. Dicen: en el último gran día de la fiesta. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, o sea, Shemini Atzeret, Yeshua se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas palabras se decían hoy, en el último y gran día de la fiesta. Estas palabras era la invitación. El Evangelio no es una obligación. Tener una vida sagrada no es una obligación. No es decidirse a tomar un estilo de vida. Por eso la invitación dice: si alguno tiene sed. O sea, según la carencia, la necesidad, la falta de que sientas aquí en tu corazón, así te vas a acercar. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, la solución es interna. Va a haber ríos de agua viva. ¿Para qué son esos ríos de agua viva? ¿Para qué la presencia del Espíritu del Señor? ¿Para qué el Ruach HaKodesh inundando nuestra vida? ¿Por qué? ¿Me lo puedo guardar para mí? ¿Puedo estar tranquilo yo y saciar mi sed como invita el versículo? Sí, se puede. Pero sería un despropósito al propósito. Porque Yeshua hace esta invitación para que sigamos sus pasos. Él dice: que cree en mí, como dice la Escritura. Y tenemos que recordar que Él es
Él es la Torá. Él es la Torá encarnada. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, todo el capítulo 1 hasta el versículo 13 habla del Verbo. El Verbo estaba en el principio, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo era la luz de los hombres, el Verbo vino para ser recibido y los suyos no lo recibieron, pero gracias al Verbo, todos los que creyeron en el Verbo tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que empezamos a leer el Evangelio de Juan y creemos que habla de Yeshua directamente. Y Yeshua aparece en el versículo 14 cuando dice, y aquel Verbo se hizo carne. Recién en el versículo 14 aparece Yeshua. Lo que salva es la incorporación de la palabra. Lo que hace bien es la palabra. Y la invitación, esta invitación no la quiero dejar pasar por alto porque connota una responsabilidad. Tu existencia, que vos seas alguien que vaya a beber de esta agua que invita Yeshua, que invita a aceptar esa invitación, el que tenga sed, el que acepte se va a saciar, pero también se va a llevar una responsabilidad. Cuando Yeshua salió del desierto vencedor, haberle ganado la tentación al Hasatán, haber salido lleno del Espíritu Santo, allí él comenzó su ministerio. Eso fue en Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo. El día 11 él empezó a transitar y a caminar, a mostrarse, a empezar a edificar el reino de los cielos con personas. Muchos miles de años atrás, Moisés, ese mismo día, en Yom Kippur, había descendido de Sinaí con las 2 tablas nuevas de la ley, con su rostro resplandeciente, y el día siguiente comenzó, el día 11 del mes séptimo, empezó a recolectar ofrendas, lo puedes leer en Éxodo 35, ofrendas para establecer el Mishkan, el tabernáculo móvil, para que la presencia del Eterno more en él. ¿Sabes cuál es el mensaje de todo esto? Es que la profecía de Éxodo 25, versículo 8 dice, háganme un santuario, ese es el pedido del Eterno, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Como nadie se levantaba como santuario, tuvo que enviar a un santuario, a la palabra encarnada, a Yeshua, para que nosotros viéramos cómo ser un santuario. ¿Y cómo somos un santuario? Yeshua hace unas palabras, después de haber salido a construir, después de haber vencido al Hasatán, vuelvo a este comentario, después del día 10 del mes séptimo, de Yom Kippur, comienza él su ministerio y la primera visita que hace la hace a Nazaret, su tierra original, y cuando él comparte las escrituras dentro de la sinagoga en un Shabbat, él dice estas palabras que yo te voy a leer. Están en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17, y refieren al profeta Isaías, al capítulo 61 de Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías, dice el versículo 17 de Lucas 4, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo lo que dice este versículo 18 es todo el poder que produce que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté en vos y esté en mí. Porque lo que con este poder y con esta dirección, con este propósito, con esta intención, Yeshua salió a poner en marcha su ministerio. Y nosotros, desde nuestro lugar, y yo no te estoy hablando de religiosidad ni te hablo de espiritualidad, te voy a hablar de algo mucho más profundo que es, o mucho más directo, que es la vida diaria, la vida material, el ahora. La gente tiene problemas hoy y se enoja con los gobiernos, se enoja con sus patrones laborales, se enoja con las economías, se enojan entre cónyuges, se enojan entre familiares, se dividen porque tienen problemas. Y aquí la espiritualidad, que es importante, necesita materializarse para sanar. Así como la espiritualidad del Hijo del Hombre se tuvo que materializar en Yeshua para explicarnos cómo ser un hijo de Dios, así ahora
con este poder del versículo 18. El versículo 19 todavía no ocurrió el año agradable del Señor. Eso todavía falta. Pero las instrucciones o las directivas que tiene el Espíritu del Señor, que vive en vos y vive en mí, son para traer buenas noticias a los pobres, sanar el corazón de los quebrantados, hablarles de libertad a los cautivos, dice pregonar, y de la vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Eso dijo Yeshua, son las primeras palabras públicas en una sinagoga para hacer que ese espíritu tuviera acción, tuviera actividad. Si yo cierro mi puño y no doy libertad a estos ministerios, a este poder que hay en mí, no vamos a poder avanzar. Lo que te quiero decir es esto: traer buenas noticias a los pobres. Hay mucha gente pobre de aquí. Y las buenas noticias es, vos sos capaz, vos sos inteligente, vos estás en condiciones de salir adelante. Esas son buenas noticias a los pobres de acá, no a los humildes. Hay mucha gente que vive en cárceles de pobreza porque generacionalmente alguien cayó en pobreza y nunca más supo salir porque se empobreció. Nos han enseñado que amar el dinero o trabajar por el dinero es malo y nos metemos en una espiritualidad religiosa que lo único que hace es matarnos, porque para vivir acá en la tierra, para comprar, para comer necesitas dinero, para moverte necesitas dinero, para vestirte necesitas dinero. Él lo provee, porque ese es el recurso que se usa en la tierra, ese es el medio. Ahora, lo que no hay es que vivir por el dinero, sino hacer que el dinero te sirva a vos y me sirva a mí, que sea nuestro sirviente, para tener una vida y una vida en abundancia. Por eso, llevarle buenas noticias a los pobres es abrirle el entendimiento y decirle, vos sos capaz. Aprende a administrar tu economía, aprende a administrarlo mucho, poco o algo, porque hay gente muy rica, pero que es pobre, no sabe qué hacer con el dinero. Hay gente que cobra muy bien su salario, pero se le va en 3 días. Porque no sabe administrar. Y nosotros somos los hijos del reino que sabemos administrar. La Escritura te enseña a ser un buen administrador. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son los que sufren por la realidad. Son los que tienen el alma hecha a pedazos porque viven de emociones, viven de situaciones y hay un mal generacional que los viene trayendo. Y no podemos, nadie se dedica a escuchar a esa gente. Porque cuando los escuchás te empezás a dar cuenta qué es lo que está mal. Y cuando descubrís lo que está mal le podés avisar cómo corregirlo. Pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos son aquellos que están cómodos en su zona de confort. Por eso dice pregonar. Yo pregono, yo hablo de libertad, pero no todos van a venir. A muchas personas les tenés que decir, salí de ese confort de no perdonar. Salí de ese confort de ser pasivo, salí de ese confort de no compartir. Porque hay gente que está como, está bien, ella la pasa bien. Pero cuando lo invitas a hacer un cambio para tener una vida mejor, no quieren. Entonces se les pregona, pero no se los obliga. Y también la vista a los ciegos. Hay gente que no quiere ver. Hay gente que sabe lo que tiene que ver, pero no lo quiere ver. Están cegados por su propia, es una ceguera electiva, es una cautividad electiva. Han decidido ser ciegos y presos de sus creencias y no las cambian. Como no las pueden aceptar, te terminan rechazando. Te bloquean en el Face, te bloquean en el WhatsApp, te bloquean en todos lados. Mirá qué trabajo tenemos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son los oprimidos? Los oprimidos son los que no saben cómo salir. Quieren, pero no saben. Por eso te dice, andá y ponelo en libertad. No saben, están atados. Pensá en Lázaro. A Lázaro cuando salió de la tumba llamado por Yeshua y guiado por el Ruach HaKodesh, él le dijo a los que estaban ahí, ahora desátenle y déjenlo ir. Porque Lázaro estaba atado por la muerte, por circunstancias de muerte. Digo muerte, no la muerte
literal, sino muertos en sus pensamientos. Y están oprimidos y no saben cómo avanzar. Nadie cree en ellos, son personas que han sido marginadas, que han sido desestimadas, que han sido postergadas. No tienen ganas de vivir, están oprimidos. Bueno, aquí dice, hay que ponerlos en libertad. No conocen las Escrituras, o si las conoces nunca las entendieron. Nadie les explicó, nadie se dispuso. La propuesta es que tomes esta festividad para aceptar la invitación de Yeshua. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y a partir de aquí, que empiece el nuevo ciclo de lectura de la Torá, de las Escrituras, puedas aplicar, tomar y meter en tu vida, porque mientras mejor te enriquezcas, más te eleves, más te liberes la mente, porque todo es mente, vas a estar en mejores condiciones de tener la seguridad de poder decir que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha puesto para llevar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a sanar corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos. Mientras más te llenes del conocimiento y más lo practiques y más liberes tu mente de creencias y te bases en la revelación del Ruach HaKodesh, va a haber muchas personas agradecidas por ese canal de luz que te has convertido tú. En lo que te convertiste, en lo que más rápido te puedas convertir, muchas personas van a reconocer la luz que hay en vos y después descubrirse ellos, volver a su identidad. Porque ninguna de estas identidades, pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos, 5 identidades para romper. Estos son producto de las tradiciones y la creencia. Como dice el Evangelio de Juan, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Bueno, esas 3 acciones que hacen en conjunto el ladrón produce 5 identidades: pobres, cautivos, quebrantados, ciegos y oprimidos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para deshacer las obras del diablo, dice la carta de Juan. ¿Para qué estás vos y para qué estoy yo? Para deshacer las obras del diablo, hurtar, matar y destruir, y romper 5 identidades: pobres, oprimidos, quebrantados, ciegos y cautivos. Esta es la enseñanza de Shemini Atzeret. Tomar el toro por las astas y asumir que somos el agua fresca que necesita la sociedad que te está rodeando, la que me rodea a mí y la que te rodea a vos. Pero no para convertirlos en religiosos espirituales, sino para que esto lo apliquen en su vida, sean libres mentalmente, puedan creer en ellos, puedan emprender, puedan llevar adelante sus sueños, sus metas, sus planes, desarrollarse, progresar, crecer, expandirse y dentro de un año decir: wow, tuve un año de libertad. Que tengas una hermosa fiesta de Shemini Atzeret. Shalom, te saludo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Si esto te pareció bueno, dale tu like. Si tenés tu experiencia, compartila. Y principalmente, si lo podés compartir con otros que están dentro de estos 5 grupos de personas, de identidades, compartilo. Gracias por estar, gracias por participar. Shalom.